¿Qué significa ser una heroína? ¿Cuáles son los rasgos y valores que deben encarnar? ¿Qué ideales deben profesar? La heroicidad es una categoría universal, móvil, pues está en conversación con su contexto histórico y cultural. En ese sentido, es reflejo de una época. Es posible que alguien que en su tiempo no era considerado héroe o heroína se reivindique como tal en periodos posteriores o viceversa. Ahondaremos esto desde la figura de Leonor de Aquitania. Noble medieval francesa, nacida alrededor del año 1122. Su importancia política y social estaba dada por ser una gran terrateniente, heredera del rico ducado de Aquitania. A sus 15 años fue coronada reina consorte de Francia al casarse con Luis VII, con quien tuvo 2 hijas. Con 24 años se embarcó con él en la Segunda Cruzada. Este tipo de expedición no era nueva, pero sí la primera encabezada por un rey y en compañía de su esposa. Tras un largo viaje, la pareja llegó a Antioquía, donde empezó a forjarse la leyenda negra de la reina. Tras la acusación de mantener una relación incestuosa con su tío, se declaró la nulidad de su matrimonio y Leonor se convirtió en reina consorte de Inglaterra al casarse con el conde de Anjou, Enrique II Plantagenet. Ella dominaba todo el sur de Francia y Enrique Inglaterra y Normandía. La pareja tuvo 8 hijos, 5 de ellos varones. 20 años después de su casamiento, Leonor encabezó una revuelta contra su propio marido, apoyada por sus hijos y aliada con su ex esposo Luis. Pero las tropas de Enrique lograron capturarla y Leonor fue confinada en Inglaterra. No se sabe exactamente cuántos años estuvo encerrada. Se estima que entre 11 y 15. Desafiando los pronósticos de aquella época, la reina Leonor vivió 82 años, muriendo el 31 de marzo de 1204. ¿Qué significa ser heroína en el siglo XII? Para los cánones de heroicidad medievales, las mujeres tenían 2 espacios de acción, la religión y la maternidad. Ellas eran cuerpos destinados a la iglesia o a la familia, vírgenes puras dedicadas a la espiritualidad o mujeres fecundas que garantizaban la continuidad del linaje. Las reinas debían ser ejemplo de moralidad, ya sea como madres de los herederos de la corona o del reino. Debido a que deben dar a luz, las mujeres eran una pieza de valor, un objeto de intercambio. Dice Humberto de Romance: a medida que se desciende en la escala social, los valores se diluyen, las normas se debilitan, la disciplina se relaja, pero para todas las mujeres queda una continua tensión a mirar hacia arriba, hacia la mujer de comportamiento perfecto que solo la reina sabe ser plenamente. La Edad Media está asociada a la superioridad del sexo masculino, puesto que era él quien cazaba, labraba o defendía. La mujer se ponía bajo su control, hasta el punto de parecer una criatura inferior. Por lo tanto, las mujeres de los estratos más acomodados debían ser ejemplos de moral. En menor medida eran líderes y difícilmente heroínas. ¿Cómo se fueron construyendo las imágenes de Leonor? Analizaremos la construcción bibliográfica que se ha hecho sobre la imagen de Leonor a través de la Edad Media, según el historiador Guillermo de Newburgh, y la época contemporánea, según los historiadores George Stubbe y Ana Rodríguez, y la escritora Rachel A. Kostler-Crack. Hacia 1190, la imagen de Leonor se construyó como la heroína de una leyenda escandalosa. Uno de los hitos en su biografía fue el de haber conseguido la nulidad de su matrimonio con el monarca francés Luis VII, un hecho nada habitual en la Edad Media. Ese mismo año, un monje de la orden cisterciense relató: Luis la había dejado a causa de la incontinencia de esa mujer, que no se comportaba como una reina, sino más bien como una puta. Guillermo de Newburgh afirmó: ella era de esas locas mujeres, de conducta imprudente, que ya se había visto y cómo debía verse más tarde por su comportamiento. Newburgh también sostuvo que el rey Luis dio mal ejemplo llevando consigo en el santo peregrinaje a su esposa. Hubiera sido preciso que el ejército siguiese siendo puro, sin mujeres. Por lo tanto, la reina fue la nueva Eva, tentadora y engañosa, la que tuvo la culpa del desastre. Su comportamiento pronto incomodó a la rígida moral de los miembros de la iglesia, que no duraron en presentarla como una bruja, libertina y lujuriosa. Moral y teología eran inseparables. Duby caracterizó el siglo XII como el siglo de las herederas. Señaló que desde el romanticismo, Leonor fue simbolizada como víctima de sus esposos, o libre de su cuerpo, pero siempre enloqueciendo a los hombres, frívola, pulposa y burlándose de ellos.
Ana Rodríguez la señaló como una mujer incapaz de ser encorsetada por su contexto histórico e invocó su liderazgo como un legado transmitido a sus hijas, nietas y descendientes. Coster-Grach rescató a Leonor como una heroína de la Edad Media y destacó como rasgos heroicos en ella su inteligencia, ingenio, sofisticación, devoción cristiana y su papel protector tanto de sus hijos como del imperio y en especial de su amada Aquitania. Vemos entonces que Leonor no actúa dentro de lo esperable para los parámetros de la época, ni como mujer, ni como madre, ni como reina. Es una figura controversial que, aunque muchas veces fue denostada, ejerció desde su lugar de reina y madre de reyes un liderazgo con visos de heroicidad. Debido a sus ansias de libertad y de poder, fue insumisa, intrépida y culta. Da cuenta de ello la singular efigie de su tumba, en la que yace inmortal leyendo un libro, en alusión a lo masculino, según la iconografía de la Iglesia. Leonor fue líder por y para su familia, tanto en lo político como en lo económico, en las cruzadas al lado de su marido y en rebeliones junto a sus hijos. Los visos heroicos fueron extraordinarios. Su matronazgo la llevó a desarrollar un rol activo en el mapa europeo, teniendo que confrontar a las más importantes personalidades de la época, a la hora de mantener unido un enorme imperio. Al no existir crónicas de época, no sabemos demasiado de esta mujer. Sin embargo, ella ha inspirado a los escritores durante siglos. Por lo tanto, cabe dejar una pregunta abierta. ¿Qué grado de legitimación tienen los discursos y cuánto hay de verdad y de leyenda sobre la figura de Leonor? Quizás nunca podamos responder esta pregunta, pero sí estamos convencidas de que en una Edad Media varonil fue una voz de autoridad que supo utilizar sus influencias para hacerse escuchar a través de las voces de otros.